Buenos días con los alumnos del cuarto grado. Pues bien, iniciamos el mes de mayo con el tema la palabra para el curso de razonamiento verbal. Y cuando hablamos de la palabra, no podemos evitar mencionar primero a la ciencia que estudia la palabra, que es la morfología. La morfología, nos dice este niñito, ¿no? ¿Qué cosa es la morfología? ¿Qué es? Seguramente ustedes también se hacen la misma pregunta. Aquí tenemos un breve concepto. La morfología es una parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras, es decir, los elementos que la constituyen. Constituyen, nos estamos refiriendo a los elementos que la forman, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la morfología es una parte de la gramática, nuestro curso, que estudia la estructura, dice, la forma interna de las palabras. Entonces estamos en lo correcto, ¿cierto? Si queremos estudiar a la palabra, primero tendríamos que saber cuál es la ciencia o la parte de la gramática que nos va a ayudar a entender y estudiar la estructura interna de la palabra. Bien, una vez dicho esto, dice, alumno o alumna, ustedes que me están viendo y escuchando, ¿qué palabra puedes formar al unir los cuatro cartelitos? Estos cuatro cartelitos que están acá, ¿qué palabras forman? Miren, están cuatro hojitas en cuatro ganchitos. ¿Y qué palabra va a formar? ¿Alguno ya la averiguó? Sí, seguro que sí, ¿cierto? Pues forma la palabra gatitos. Missy, ¿por qué no está bien separada? De repente me dicen algunos. Está mal separada, Miss, porque gatitos se separa gatitos. Pero es que en este momento no estamos separando la palabra por sílabas, sino por su estructura gramatical. Y en la siguiente parte de la explicación vamos a tratar de que ustedes comprendan cómo se lleva a cabo esta separación. Pues bien, ya que hemos aprendido qué es la morfología y nuestro tema es la palabra, vamos a empezar. La palabra es la unidad lingüística dotada de significado léxico o gramatical. Está formada por las unidades mínimas llamadas monemas. Muy bien. Significado léxico. Muchas veces les he mencionado eso. Léxico es el significado que ustedes van a encontrar en el diccionario, ¿cierto? Es el significado que tiene cada una de nuestras palabras en la gramática castellana. Y también nos está indicando el concepto que está formada por las unidades mínimas. ¿Se acuerdan que cuando hemos conocido el significado o el concepto de morfología nos decían que estudia la constitución de la palabra? Claro, entonces a la hora que yo voy a estudiar la constitución de algo, tengo que estudiarlo de menor a mayor, desde lo más pequeño a lo más grande. Es por esto que en el caso de la palabra, esta está formada por unidades mínimas, por pequeñas partes llamadas monemas. Y si es que yo voy a estudiar la estructura de la palabra, tengo que saber cómo se dividen estos monemas. Estos monemas son llamados de dos formas. Se llaman lexema. ¿Y qué engloba el lexema? Pues bien, posteriormente vamos a explicar exactamente el significado o concepto del lexema, pero lo que necesitamos es que ustedes aprendan que los lexemas no son otra cosa que las raíces de las palabras. Y ustedes ya saben qué es una raíz porque nosotros ya lo hemos estudiado el mes anterior. La raíz es la parte básica de la palabra, es la palabra base. Cuando empezamos a estudiar sustantivos primitivos y derivados, aprendimos que los sustantivos primitivos parten de una palabra única, una palabra base. En este caso, para el estudio de la estructura gramatical, este vendría a llamarse lexema o raíz. Un segundo tipo de monema es el morfema. El morfema no tiene otra cosa que ser los afijos.
y quizás si esta palabra les resulte un poquito desconocida o se la hayan olvidado. De igual manera, en la siguiente explicación vamos a poder desarrollar la idea del morfema con referente a afijos. Lo que necesitamos ahora es que nuestro cerebro entienda. El lexema se refiere a la raíz y los morfemas a los afijos. Y ahora bien, estructura de la palabra entonces. ¿Qué nos dice este papagayo que ha venido a ayudarnos a entender? Ahora vamos a definir cada uno de los morfemas. Claro, hace un momento solo estudiamos un pequeño mapa conceptual para que ustedes puedan retener en la memoria y en sus mentes cómo es la división o la estructura de la palabra. ¿Recuerdan? Lexema, que es lo mismo que hablar de la raíz, y morfema, que es lo mismo que hablar de los afijos. Pero como eso no es suficiente, vamos a definir, como dice acá nuestro amiguito, cada uno de los morfemas. Y vamos por el primero. Recuerden, se llamaba lexema, ¿no? Pero ahora le estamos colocando el lexema o raíz para seguir reforzando esa idea. Lexema o raíz dice que es la parte invariable. ¿Ya hemos estudiado también antónimos o no? Ya hemos estudiado los antónimos. Invariable, ¿qué quiere decir? Que no varía, no cambia, no se modifica. Es la parte invariable de la palabra que contiene el significado principal, el significado base. Se le conoce también como base, ¿se dan cuenta? ¿Ven? Estamos yendo bien. Los ejemplos. Todas las palabras que ustedes ven ahí en esa lista están subrayadas una parte, ¿cierto? ¿Qué parte está subrayada? La palabra pan. ¿Por qué? Porque ese pan va a ser nuestra raíz. Y de esa raíz, que dice que tiene un significado principal, obviamente en este caso pan, se le conoce también como base. ¿Base para qué? La base para formar nuevas palabras. Pero esto ya lo hemos estudiado, claro. Lo hemos estudiado desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista de la explicación de los sustantivos, pero nunca desde el punto de vista morfológico, que es lo que vamos a estudiar ahora. Morfológico viene de forma o estudio de la estructura de la forma. Bien, entonces la palabra base pan forma panera, panadero, empanada, y en las tres observamos la palabra base. Y nuestra segunda parte de la estructura de la palabra, ¿se acuerdan cuál era? Morfema o afijo. Bien, tenemos dentro de los afijos que hace un instante quizás ustedes no ubicaban muy bien en su memoria, dentro de los afijos tenemos dos clases. La primera es los prefijos. Dense cuenta muy bien, ¿ven? Afijo. Y uno de los afijos es prefijos. Esta asociación de palabras nos va a ayudar, les va a ayudar mucho para recordar los nombres, ¿ya? A prefijos. Son los morfemas que van antes de la raíz o lexema, antes de la raíz. ¿Qué quiere decir? Que primero yo tengo que ubicar la raíz y una vez que yo aprenda a ubicar la raíz, voy a poder encontrar el prefijo. En este caso, en el ejemplo siguiente nos lo está mostrando. Contra, decir, contra viene a ser el prefijo, el que está subrayado. Desenvolver, el que está subrayado, es el des. Humano, vendría a ser el prefijo que está subrayado. Incluso en la imagen podemos ver pues 4 personas tratando de desenvolver un regalo. Claro, cuando ustedes van a, por ejemplo, hacer un presente, cuando van a una fiesta, lo envuelven, ¿no? ¿Y qué hace el que recibe el regalo? Lo desenvuelve. Ese es el uso del prefijo. El segundo afijo se llama sufijo. ¿Y qué dice del sufijo? Son los morfemas que van después de la raíz o lexema. Qué fácil, claro, es muy fácil. Solamente necesitan recordar y juntar las ideas. Afijo son dos clases, prefijo y sufijo. El prefijo va antes y el sufijo va después.
Si ustedes se lo repiten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, yo estoy muy segura que van a poder retener esa información en su cabecita porque es básico para el tema que vamos a desarrollar en las siguientes clases. Tenemos los ejemplos de sufijo. Confianza, florecita, ladronzuelo. Muy bien, esos vendrían a ser entonces las divisiones de los afijos o morfemas, prefijos y sufijos. Y para reforzar la idea, tenemos a esta pareja bailando, dice cuando se conjugan los verbos se utilizan diferentes sufijos. Nos está recordando que nosotros, a pesar que de repente para muchos de ustedes es nuevo este concepto de sufijo, nos recuerda que ya lo usaban, ya lo usábamos, ya lo usabas tú, ya lo usaban tus compañeros, tu profesora, todos usaban. En el momento de conjugar el verbo resulta que obtenemos diferentes sufijos. Por ejemplo, bailar. ¿Cuál es la palabra base de bailar? Baile. Baile es la palabra base, pero eso es muy diferente que la raíz. ¿Cuál vendría a ser la raíz? ¿Qué decía nuestro concepto? Que la raíz es la parte invariable, la que no cambia. Y si ustedes observan en bailar, bailas, bailó y bailarán, ¿cuál es la palabra que no cambia? Bail. Bail no cambia. ¿Pero qué está cambiando? El sufijo. Ar para bailar, as para bailas o para bailó. ¿Sí o no? ¿Cierto? Muy bien. Y también tenemos aquí estas jirafitas que nos recuerdan que las palabras simples son las que están formadas solo por un lexema, solo por la raíz o palabra base, sin afijos. ¿Existen? Claro que existen. En el ejemplo anterior teníamos un pan, ¿cierto? Ese pan viene a ser una palabra simple. ¿Por qué es llamada simple? Porque a esta palabra no se le agrega ningún afijo, ni prefijos ni sufijos, solamente son lexemas, es decir, palabras base o raíz. Tenemos aquí tres ejemplos: pez, sal y bota. Esas tres palabras también son palabras base, también llamadas lexemas, también llamadas palabras simples. Tantas formas de llamarlos, pero todos a su vez significan lo mismo. Bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy. Les recomiendo que vean este video una o dos veces si todavía les quedan algunas dudas y puedan ir identificando en su mente algunas de las palabras que ustedes consideran que son palabras bases o algunas de las palabras que ustedes consideran que no serían palabras simples, ¿sí? Para que puedan reforzar el conocimiento. Muy bien, niños, entonces no se olviden por favor de transcribir a sus cuadernos la teoría. Repasar. ¿Qué debemos repasar? Debemos repasar esta clase antes de que a la siguiente semana terminemos de desarrollar este tema con varios ejercicios y actividades. Por esta vez no voy a dejar ninguna actividad. Es por esto que nuevamente les voy a recalcar la palabra repasar. ¿Repasar para qué? Repasar para su evaluación bimestral que ya está muy cerca. Bien, entonces utilicen su tiempo, por favor, de manera inteligente para repasar su unidad de marzo y de abril para el examen bimestral y posterior al examen también repasar este vídeo para que ustedes puedan venir a asistir, disculpen, con la mente fresca en la próxima clase que vendría a ser al siguiente lunes. Y cumplir con las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Lo básico, mantener la distancia social, ¿sí? Tratar de salir lo menos posible de casa. Espero que hayan escuchado mi consejo en cuanto a que si no necesitan ustedes pequeños salir, mejor no lo hagan. Y lavarse las manos con agua y jabón sin replicar a sus papás. Cuídense mucho y hasta la próxima clase.